¡Qué hermosa! Ricardo Herrera susurró casi sin aliento mientras observaba a Elena Flores arrodillada entre las flores silvestres. El sol del atardecer bañaba su cabello rojizo con destellos dorados, mientras ella, ajena a su presencia, continuaba plantando con delicadeza. Elena levantó la vista sorprendida, encontrándose con la mirada intensa de Ricardo. Llevaba trabajando en la mansión apenas una semana, pero nunca lo había visto mirarla así. «Señor Herrera, no sabía que estaba ahí», dijo ella, poniéndose de pie rápidamente y limpiando la tierra de sus manos en el overol verde. «Perdón por asustarte. Solo pasaba a ver cómo iba el progreso del jardín», respondió él, aclarándose la garganta y adoptando nuevamente su tono profesional. «Es impresionante lo que has logrado en tan poco tiempo. Gracias. Las plantas solo necesitaban atención. Este jardín tiene potencial, mucho potencial. ¿Igual que todas las cosas abandonadas?», preguntó él con un dejo de amargura. «A veces lo que parece abandonado solo está esperando que alguien vea su valor», contestó ella, sosteniendo una pequeña maceta con flores amarillas. Villa Herrera había sido alguna vez el orgullo del exclusivo vecindario Las Cumbres. Los jardines, diseñados por la madre de Ricardo, eran famosos por sus rosas exóticas y fuentes ornamentales. Pero tras el accidente que se llevó a sus padres hace 2 años, Ricardo se había encerrado en su trabajo, dejando que la propiedad languideciera igual que su corazón. A sus 35 años, Ricardo había convertido la empresa familiar en un imperio inmobiliario, pero vivía en una soledad que ni sus millones podían llenar. Las únicas personas cercanas eran su abuela Mercedes, que vivía en una casita dentro de la propiedad, y su primo Javier, quien constantemente intentaba sacarlo de su aislamiento. Fue durante una cena de negocios en casa de Javier cuando Ricardo notó por primera vez el hermoso jardín. «¿Quién diseñó esto?», preguntó, genuinamente impresionado. «Una paisajista joven, pero se acaba de mudar a Monterrey», contestó Javier, aunque la hermana de Claudia contrató a una chica que hace maravillas restaurando jardines abandonados. «Se llama Elena Flores», intervino Claudia. «Tiene un pequeño negocio, Flores Renacidas. Es brillante pero accesible. Te daré su número». Ricardo dudó. Contratar jardineros significaría abrir las puertas de su santuario, pero los recuerdos del jardín de su madre le pesaban como una deuda sin saldar. Elena Flores, botánica de profesión, había abandonado su doctorado para cuidar a su padre enfermo después de la muerte de su madre. A sus 28 años, había improvisado un negocio de paisajismo para mantener a su familia mientras su hermano Mateo, de 17, terminaba la preparatoria. «¿Villa Herrera? ¿El Ricardo Herrera?», preguntó su amiga Paula cuando Elena le contó sobre la llamada. «Supongo. Suena a un trabajo grande, quizás demasiado para nosotros. Ni se te ocurra rechazarlo. Esos ricos pagan bien. Además, tu papá necesita esos medicamentos caros». Elena suspiró, mirando la foto de su madre en el pequeño altar familiar. «Vale, iré a ver el lugar mañana». La primera vez que Elena cruzó las imponentes puertas de Villa Herrera, sintió que entraba a otro mundo. La mansión de estilo colonial moderno se alzaba majestuosa, pero los jardines contaban otra historia: fuentes secas, rosas marchitas, senderos invadidos por hierbas, un paraíso olvidado. Ricardo la recibió con formalidad distante, guiándola por la propiedad. Mientras hablaba de presupuestos y cronogramas, Elena solo veía posibilidades. «Aquí podríamos crear un jardín zen», interrumpió ella, señalando un espacio abandonado. «Y esas enredaderas, con la guía correcta, podrían formar un túnel natural hacia el mirador. Las rosas necesitan poda, pero la estructura está intacta. La tierra es fértil, solo ha estado esperando». Ricardo la observó desconcertado. No estaba acostumbrado a que la gente interrumpiera sus monólogos de negocios, pero había algo refrescante en el entusiasmo de ella. ¿Cuánto tiempo tomaría? 3 meses para la transformación básica, 6 para ver los resultados completos. La naturaleza tiene sus tiempos, señor Herrera. «Ricardo», corrigió él, extendiendo su mano, «si vas a revivir el sueño de mi madre,
Creo que podemos dejar las formalidades. Elena dudó un segundo antes de estrechar su mano. Empezamos el lunes, entonces. Una semana después, Elena trabajaba hasta el anochecer, perdida en la tarea de plantar bulbos de narcisos cuando escuchó aquellas palabras que cambiarían todo. ¡Qué hermosa! Al marcharse esa noche, no notó que su libreta de diseños había caído entre los arbustos. Una libreta que contenía no solo planos del jardín, sino poemas, bocetos y reflexiones personales. Ricardo la encontró mientras recorría el jardín antes de dormir. Al principio pensó en guardarla para devolvérsela al día siguiente, pero la primera página lo atrapó. Un hermoso dibujo de una mano sosteniendo una semilla de la que brotaba un árbol entero. Las manos que cuidan son las que hacen florecer el mundo, decía una caligrafía delicada bajo el dibujo. Sentado en el porche, con la luna como única testigo, Ricardo pasó horas recorriendo las páginas de aquella mujer que creía conocer solo como la jardinera. Sus poemas hablaban de pérdidas, de comienzos, de ver belleza donde otros veían solo tierra seca. Por primera vez en 2 años, algo dentro de Ricardo Herrera comenzó a despertar. La mañana siguiente, Ricardo esperó ansiosamente la llegada de Elena. Había pasado la noche leyendo y releyendo aquella libreta, sintiéndose culpable pero fascinado. Al verla llegar con su pequeño equipo de 3 trabajadores, salió de su oficina con la libreta en mano. «Buenos días, Elena. Creo que esto te pertenece». Elena palideció al ver su cuaderno personal en manos del millonario. ¿Lo leíste?», preguntó, tomándolo rápidamente. Ricardo dudó entre mentir o confesar. «Sí, lo siento. Lo encontré anoche en el jardín y quería asegurarme de que era tuyo antes de devolverlo. No sabía que además de jardinera eras poeta». Elena apretó la libreta contra su pecho, visiblemente incómoda. «No soy poeta. Solo son pensamientos personales». «Pues deberías serlo. Tienes talento, especialmente con ese poema sobre las raíces invisibles». Me recordó a... Se detuvo notando la incomodidad de ella. «Perdón, no debí leerlo». «No importa», dijo ella, aunque su tono decía lo contrario. «Tenemos mucho trabajo hoy. Vamos a comenzar con la zona de las fuentes». Ricardo asintió, notando cómo ella establecía de nuevo la distancia profesional. Pero algo había cambiado. Ahora la veía diferente. Durante las siguientes semanas, Ricardo inventó cada vez más excusas para pasar tiempo cerca del jardín. Primero fue llevarle café por las mañanas. «Pensé que podrías necesitarlo, hace frío». Luego fueron preguntas sobre las plantas. ¿Por qué estas flores solo se abren de noche? Finalmente simplemente admitió que disfrutaba verla trabajar. Elena, inicialmente cauta con aquel hombre rico que creía distante y frío, comenzó a ver otra faceta de Ricardo. Notó cómo sus ojos se suavizaban cuando hablaba de su madre, cómo se quitaba la corbata apenas podía, cómo trataba con respeto a todos los trabajadores. Una tarde, mientras Elena explicaba los beneficios de las plantas nativas, Ricardo preguntó: «¿Por qué no terminaste tu doctorado? En tu libreta mencionas investigaciones sobre regeneración de ecosistemas». Elena lo miró sorprendida. «Mi papá enfermó después de que mamá murió. El cáncer lo dejó débil y los tratamientos son caros. Mateo todavía estaba en secundaria. Alguien tenía que hacerse cargo. Debió ser difícil renunciar a tus sueños». «No renuncié», contestó ella con firmeza. «Solo tomé un desvío. Algún día volveré a la universidad. Mientras tanto, disfruto transformando jardines olvidados». «¿Y por qué les llamas flores renacidas?». Elena sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Porque creo que todo puede tener una segunda oportunidad. Las plantas, los jardines, las personas». Ricardo sintió algo cálido expandirse en su pecho. «¿Incluso un amargado como yo?». «Especialmente los amargados», bromeó ella. «Son como buena tierra. Parece dura por fuera, pero guarda todos los nutrientes necesarios para crear vida». En casa, la vida de Elena seguía siendo complicada. Su padre, Daniel Flores, necesitaba cuidados constantes, y ella dividía su tiempo entre el trabajo en Villa Herrera, las consultas médicas
y ayudar a Mateo con sus tareas escolares. «¿Cómo va el trabajo con el ricachón?», preguntó Mateo una noche mientras estudiaban en la pequeña mesa de la cocina. «No lo llames así. Ricardo es diferente a lo que pensaba». «¿Ricardo? ¿Ya no es señor Herrera?». Mateo alzó las cejas con picardía. «Cuidado, hermanita, que esas novelas que lees donde la empleada se casa con el millonario son pura fantasía». «No digas tonterías». Elena le lanzó un cojín, pero no pudo evitar sonrojarse. «Es solo un cliente, uno que paga bien y nos está ayudando a juntar para tu universidad». «Ya, claro. Por eso llegas todos los días hablando de lo que dijo Ricardo». Mateo imitó una voz soñadora. Su padre tosió desde la habitación, interrumpiendo la conversación. «Voy a preparar más té», dijo Elena. «Y tú termina ese ensayo de historia». En Villa Herrera, otra conversación tomaba lugar. Doña Mercedes, la abuela de Ricardo, lo observaba desde su mecedora mientras él revisaba los avances del jardín por la ventana. «Te veo muy interesado en las plantas últimamente», comentó con una sonrisa astuta. «O quizás en la jardinera». «Solo superviso una inversión, abuela». «Claro, y yo soy la reina de Inglaterra». Mercedes se levantó con la agilidad que sus 80 años le permitían. «No te he visto sonreír tanto desde antes del accidente de tus padres». Ricardo suspiró. Su abuela siempre había tenido una habilidad especial para leer sus pensamientos. «Es diferente, inteligente», admitió. «Tiene una forma de ver el mundo que me intriga. Pues a mí me gusta. Tiene las manos sucias de tierra y el corazón limpio de malicias. No como esas niñas de sociedad que tu hermanastra insiste en presentarte». «Abuela, por favor». Ricardo se pasó la mano por el pelo, incómodo. «Elena es una empleada. Tu abuelo era el jardinero de mi padre, ¿recuerdas?». Mercedes sonrió con picardía. «El escándalo duró meses, pero fuimos felices 53 años. A veces el amor florece en los lugares más inesperados». Un domingo, Elena llegó a la mansión, aunque no estaba programado. Había estado experimentando con un tipo especial de orquídeas y quería probar si se adaptarían al clima del invernadero. Para su sorpresa, encontró a Mateo ya allí, ayudando a doña Mercedes a podar sus rosales. «Elena, tu hermano es un encanto», exclamó la anciana. «Tiene manos de jardinero, como tú». «¿Mateo? ¿Qué haces aquí?», preguntó Elena, confundida. «La señora Mercedes me contrató para ayudarla con su jardín personal los fines de semana», explicó Mateo orgulloso. «Dice que le hace falta compañía joven. Y pago bien», añadió Mercedes con un guiño. «Ahora, ¿por qué no van los dos a plantar esas orquídeas mientras yo preparo limonada?». Más tarde, cuando Ricardo regresó de su partido de tenis, se sorprendió al encontrar risas provenientes del invernadero. Allí estaban Elena y su hermano, junto con su abuela, compartiendo historias como si fueran viejos amigos. Algo se removió dentro de él. Hacía años que no escuchaba tanta vida en su hogar. Días después, Elena recibió una llamada urgente. Su padre había colapsado y necesitaba cirugía inmediata. «Tengo que irme», le dijo a Ricardo, pálida y temblorosa. «Mi papá está en el hospital». «Te llevo», respondió él sin dudar tomando las llaves de su auto. En la sala de espera, mientras los médicos evaluaban a Daniel, Ricardo vio por primera vez la vulnerabilidad completa de Elena. «La operación cuesta más de lo que tengo ahorrado», confesó ella, sollozando suavemente. «Tendré que pedir un préstamo». «Yo puedo ayudarte», ofreció Ricardo. «No es problema para mí, y podrías pagármelo descontándolo gradualmente de tu sueldo, si prefieres». Elena lo miró con una mezcla de gratitud y orgullo herido. «Gracias, pero no. Encontraré la manera». Ricardo respetó su decisión, aunque le dolía verla tan angustiada. «Al menos déjame estar aquí contigo». Elena asintió, permitiéndose por primera vez apoyarse en alguien más. Las semanas siguientes, Elena trabajó horas extras, agotándose. Ricardo la observaba preocupado, notando las ojeras, las manos cada vez más callosas, pero admirando su determinación. Una tarde, al regresar de una reunión, la encontró dormida bajo un árbol recién plantado. Parecía tan pacífica, tan hermosa con mechones de cabello rojizo cayendo sobre su rostro, que Ricardo no quiso despertarla. En lugar de eso,
Se sentó cerca, protegiéndola silenciosamente. Cuando Elena finalmente despertó, sus miradas se encontraron en un momento de conexión tan profunda que ninguno se atrevió a romper el silencio. Por un instante, dejaron de ser el millonario y la jardinera. Eran solo Ricardo y Elena, dos almas reconociéndose bajo la sombra de un árbol joven. La transformación del jardín avanzaba rápidamente. Donde antes había maleza, ahora crecían caminos de piedra rodeados de flores multicolores. Las fuentes volvían a funcionar, y los árboles recibían podas que realzaban su belleza natural. Elena había devuelto la vida al corazón de Villa Herrera. Una tarde, mientras Elena trabajaba en el diseño de un pequeño estanque, el cielo se oscureció repentinamente. Las primeras gotas cayeron pesadas, anunciando una tormenta tropical típica de la región. «Corre al invernadero», gritó Ricardo, que casualmente revisaba unos documentos en la terraza. Ambos corrieron entre la lluvia cada vez más intensa, empapándose en el camino. Ya dentro del invernadero de cristal, rieron al verse completamente mojados. «Pareces un gato ahogado», bromeó Elena, viendo el pelo normalmente perfecto de Ricardo pegado a su frente. «Mira quién habla», respondió él, pasándole una toalla que guardaban para las herramientas. «Toma, sécate un poco o te resfriarás». El invernadero, lleno de plantas exóticas, creaba un ambiente íntimo mientras la lluvia golpeaba rítmicamente el techo de cristal. El aroma a tierra húmeda y flores intensificaba la sensación de estar en un mundo aparte. «Este era el lugar favorito de mi madre», comentó Ricardo pasando la mano por una orquídea. «Pasaba horas aquí hablando con sus plantas como si la entendieran». «Las plantas sí entienden», respondió Elena con seriedad. «Mi mamá también creía eso. Me enseñó todo lo que sé sobre botánica. Decía que cada planta tiene personalidad». «¿Tu madre también era jardinera?» «Profesora de biología. Teníamos un jardín pequeño pero lleno de experimentos. Me llevaba al campo cada fin de semana para identificar especies nativas». Ricardo la observó con curiosidad. «¿Cuándo falleció?» «Hace 5 años, un accidente automovilístico». Elena bajó la mirada jugueteando con un pequeño brote entre sus dedos. «Papá nunca lo superó del todo». «¿Y tus padres?» «También un accidente. Su avión privado se estrelló durante una tormenta de nieve, hace 2 años». Se miraron, reconociendo en el otro el mismo dolor. «Es extraño», murmuró Ricardo. «Llevo meses evitando hablar de ellos con cualquiera, incluso con mi abuela. Pero contigo es diferente. Quizás porque entiendo lo que significa perder a alguien que te enseñó a ver el mundo», respondió Elena suavemente. La lluvia arreció afuera, creando una cortina de agua que los aislaba aún más del mundo exterior. «¿Sabes qué me gusta de la jardinería?», continuó Elena. «Que te enseña que después de la pérdida siempre hay renacimiento. Las estaciones pasan, las plantas mueren, pero siempre vuelven a florecer si alguien las cuida». Ricardo la miró intensamente. En ese momento, no era la jardinera que había contratado, sino una mujer que entendía el dolor que él había guardado bajo llave tanto tiempo. La llegada de Luciana, hermanastra de Ricardo, fue como un vendaval que alteró la tranquila rutina de Villa Herrera. Recién regresada de Europa tras su tercer divorcio, Luciana traía consigo maletas de diseñador y una actitud desdeñosa hacia todo lo local. «Ricardito, qué horror de jardín. Parece un mercado de flores», exclamó al ver los colores vibrantes y las especies nativas que Elena había plantado. «¿Dónde están las esculturas de mármol que teníamos antes?» «Bienvenida a casa, Luciana», respondió él secamente. «El jardín está en renovación. Elena Flores es la encargada del proyecto». Luciana miró de arriba abajo a Elena, quien desafortunadamente pasaba por ahí con un carrito de herramientas. «¿Esta es tu jardinera?» El tono despectivo era inconfundible. «¡Qué pintoresca!» Elena mantuvo la compostura. «Un gusto conocerla, señorita. Si me disculpan, tengo trabajo que hacer». Esa noche, durante la cena familiar, Luciana desplegó su plan. «Invité a Camila Valverde a cenar mañana. Su padre acaba de comprar ese centro comercial en Santa Fe y está buscando socios para su nuevo desarrollo. La pobre está tan sola desde que regresó de Francia». «Luciana, no empieces», advirtió Ricardo.
¿Qué? Solo es una cena de negocios, respondió con falsa inocencia. Aunque debo decir que Camila ha crecido para convertirse en toda una dama. Nada que ver con ciertas compañías que te rodean últimamente. Mercedes, que había permanecido callada, intervino con firmeza. El jardín nunca había lucido mejor, querida. Y la señorita Flores tiene más educación y clase que muchas de tus amigas con apellidos rimbombantes. La tensión en la mesa era palpable. Ricardo agradeció silenciosamente la intervención de su abuela, pero sabía que Luciana no se detendría tan fácilmente. La cena con Camila Valverde resultó exactamente como Ricardo esperaba, aburrida y llena de indirectas sobre lo perfecto que serían juntos. Mientras Luciana y Camila discutían sobre las últimas tendencias parisinas, Ricardo se encontró mirando por la ventana hacia el jardín, preguntándose si Elena habría terminado de plantar los jazmines nocturnos. «Ricardo, querido, Camila te hizo una pregunta», lo regañó Luciana. «Perdón, estaba distraído», se disculpó, forzando una sonrisa. «Te preguntaba si asistirás a la gala benéfica del mes entrante», repitió Camila con una sonrisa practicada. «Oh, sí. De hecho, estaba pensando en presentar los nuevos jardines de la villa como parte del proyecto de restauración histórica». «Qué idea más particular», comentó Luciana, disimulando apenas su desaprobación. «Aunque sería más impresionante si contrataras a un paisajista profesional, alguien con renombre internacional para el toque final». Ricardo apretó los dientes. «Elena Flores es más talentosa que cualquier paisajista de renombre. Ha hecho milagros con este lugar». El resto de la velada transcurrió en una tensión apenas disfrazada de cortesía. Mientras tanto, la amistad entre Mateo y doña Mercedes florecía tan naturalmente como las plantas que cuidaban juntos. El joven ayudaba a la anciana con su jardín personal los fines de semana, y ella le contaba historias del pasado de la familia Herrera. «Tu hermana tiene un don», comentó Mercedes mientras Mateo podaba un rosal. «No solo hace crecer plantas, hace crecer a las personas a su alrededor». «¿Lo dice por Ricardo?». Mateo sonrió. «Elena no lo admite, pero se le ilumina la cara cuando habla de él. Y mi nieto no ha sido tan feliz en años. ¿Sabes? Me recuerdan a mi historia con mi esposo. Él también trabajaba en los jardines de mi familia». «¿En serio? ¿Y cómo lo tomaron sus padres?». Mercedes soltó una carcajada. «Mi padre amenazó con desheredarme. Pero el amor verdadero encuentra su camino, como las raíces encuentran agua». Desde la ventana de su despacho, Ricardo observaba la escena con una mezcla de sorpresa y calidez. Ver a su abuela reír con el hermano de Elena le producía una sensación extraña pero agradable, como si algo estuviera volviendo a su lugar natural. La condición del padre de Elena empeoró una semana después. Los médicos recomendaron una intervención quirúrgica urgente, que aunque menos invasiva que la anterior, requería recuperación supervisada. «Podría quedarme en el hospital con él, pero cuesta demasiado», explicó Elena a Ricardo con preocupación. Antes de que Ricardo pudiera ofrecer ayuda, Mercedes apareció en el jardín. «He estado escuchando. Perdón por entrometerme», dijo la anciana. «Tengo una idea mejor. ¿Por qué no traes a tu padre y a tu hermano a quedarse en la casa de huéspedes? Así podrás cuidar de él y seguir trabajando sin preocuparte por ir y venir». Elena miró a la anciana sorprendida. «Doña Mercedes, no podría...». «No acepto un no por respuesta», interrumpió Mercedes con firmeza. «Esa casa está vacía desde que murió el jardinero anterior. Tiene todo lo necesario y está junto al jardín. Es perfecta». Ricardo, superando su sorpresa inicial, apoyó la idea. «Mi abuela tiene razón. Sería lo más práctico». Conmovida por el gesto, Elena finalmente aceptó. «Gracias. No sé cómo agradecerles». «Sigue haciendo florecer este lugar», respondió Mercedes con una sonrisa cómplice. «Mi nieto necesita más vida y color a su alrededor». Así fue como, inesperadamente, la familia Flores se instaló temporalmente en Villa Herrera. Elena nunca imaginó que aquella lluvia repentina sería el preludio de una tormenta mucho mayor en su vida, una que cambiaría su destino para siempre. Los jardines de Villa Herrera pronto se convirtieron en tema de conversación entre la alta sociedad local.
Ricardo no pudo evitar sentir orgullo cuando sus socios comerciales elogiaban la transformación del lugar. Fue durante una de estas visitas cuando se le ocurrió una idea. «Quiero invitarte a la gala benéfica anual de la Fundación Herrera», le dijo a Elena mientras revisaban el avance del jardín central. «¿A mí? ¿Por qué?», preguntó ella sorprendida. «Para que presentes el proyecto de restauración. Vendrán personas influyentes que podrían convertirse en clientes potenciales para tu negocio. Sería bueno para ti profesionalmente». Elena dudó. La idea de mezclarse con gente rica y poderosa la ponía nerviosa. «No sé, Ricardo. No tengo ropa para algo así y no sabría comportarme en ese ambiente». «Solo tienes que ser tú misma», respondió él con una sonrisa. «Y en cuanto a la ropa, estoy seguro de que encontrarás algo perfecto». Lo que Ricardo no dijo fue que, más allá del beneficio profesional, simplemente quería tenerla a su lado esa noche. ¿Una gala? ¿Con ricos y famosos? Paula, la mejor amiga de Elena, casi gritó de emoción cuando le contó la invitación. «Tienes que ir. Es tu oportunidad para conseguir más clientes». «No tengo nada que ponerme», protestó Elena. «Y sabes que no me gusta ese ambiente pretencioso. Por eso vamos a ir de compras ahora mismo», declaró Paula. «O mejor aún, tengo un vestido verde esmeralda que me regaló mi prima de Houston. Nunca lo usé porque me queda grande, pero en ti se vería espectacular con tu pelo rojizo». Esa noche, Elena se probó el vestido frente al espejo de su pequeño baño. El color resaltaba sus ojos y contrastaba perfectamente con su cabello. Por primera vez en mucho tiempo, se vio como algo más que la jardinera, la hermana mayor, la hija dedicada. Se vio como una mujer. «Te ves hermosa», dijo su padre desde la puerta de la habitación. «Igual a tu madre cuando la conocí». Elena sonrió recordando las pocas fotos que tenían de su madre joven, siempre radiante y llena de vida. «¿Crees que debería ir?» «Claro que sí, mijita. Has trabajado muy duro. Mereces brillar un poco». La noche de la gala, Villa Herrera resplandecía. Luces estratégicamente colocadas iluminaban los nuevos jardines, creando un escenario mágico para los invitados que llegaban en autos lujosos. Ricardo, elegante en su traje negro, recibía a los asistentes junto a su abuela y Luciana, quien no dejaba de presentarle a jóvenes adecuadas. «¿Dónde está tu jardinera estrella?», preguntó Javier, acercándose con una copa de champán. «Muero por conocer a la mujer que logró sacarte de tu cueva». «No es mi jardinera», corrigió Ricardo, aunque no pudo evitar buscarla con la mirada. «Y debe estar por llegar». Como si sus palabras la hubieran convocado, un murmullo recorrió la entrada del salón. Elena acababa de llegar y la visión dejó a Ricardo sin aliento. El vestido verde esmeralda se ajustaba perfectamente a su figura, cayendo en cascada hasta el suelo. Su cabello rojizo estaba recogido en un elegante moño, con algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Llevaba un sencillo collar de plata, un regalo de su madre, y un leve maquillaje que resaltaba sus rasgos naturales. «Cierra la boca o se te caerá la baba», bromeó Javier, dándole un codazo. Ricardo se acercó a ella, ignorando las miradas curiosas de los invitados. «Estás deslumbrante», logró decir cuando la tuvo frente a él. «Gracias», respondió ella, sonrojándose. «Tu amiga Paula me ayudó con todo esto. Me siento un poco fuera de lugar». «Eres la mujer más hermosa de la fiesta», afirmó Ricardo con sinceridad, ofreciéndole su brazo. «Ven, quiero presentarte a algunas personas». Durante la siguiente hora, Ricardo apenas se separó de Elena. La llevó de grupo en grupo, presentándola con orgullo como la genio creativa detrás de la transformación de Villa Herrera. Para su sorpresa, Elena se desenvolvió con naturalidad, hablando apasionadamente sobre botánica nativa y diseño sostenible, cautivando a los presentes con su conocimiento y autenticidad. «Ricardo», Luciana apareció de repente, con Camila del brazo. «La señora Valverde quiere discutir su donación para la fundación. ¿Podrías acompañarnos un momento?» Con una mirada de disculpa hacia Elena, Ricardo se alejó temporalmente. «Volveré enseguida», prometió. Elena se quedó cerca de la terraza,
admirando las luces del jardín que ella misma había diseñado. Fue entonces cuando escuchó la voz de Luciana desde el otro lado de una columna. «Es solo cuestión de tiempo antes de que Ricardo se aburra de jugar con la jardinera», decía con desdén. «Por favor, ¿realmente creen que alguien de su posición se interesaría seriamente en una empleada? Es parte de su fase filantrópica, ayudar a los menos afortunados. En 6 meses estará comprometido con alguien de nuestra clase». Las risas de sus acompañantes fueron como puñaladas para Elena. De repente el vestido prestado le pareció un disfraz ridículo. ¿En qué estaba pensando? Estas personas nunca la verían como una igual. Con el corazón destrozado, Elena se escabulló entre los invitados hacia la salida. En su prisa por escapar, chocó contra una figura pequeña pero firme. «¿A dónde vas con tanta prisa, niña?». Era doña Mercedes, que la miraba con ojos perspicaces. «Yo tengo que irme, doña Mercedes», balbuceó Elena, conteniendo las lágrimas. «No pertenezco aquí. Escuchaste a la víbora de Luciana, ¿verdad?». La anciana suspiró. «Ven conmigo». Sin darle tiempo a protestar, Mercedes la guió hasta una pequeña biblioteca alejada del bullicio de la fiesta. «Siéntate», ordenó suavemente. «Tengo algo que mostrarte». De un cajón, Mercedes sacó un viejo álbum de fotos y lo abrió en una página específica. La fotografía mostraba a un grupo de hombres en traje, posando frente a lo que parecía una obra en construcción. «¿Ves a este hombre?». Mercedes señaló a un señor elegante de expresión seria. «Es Eduardo Díaz, socio de mi esposo en los años 70. Y también», hizo una pausa significativa, «tu abuelo materno». Elena la miró atónita. «¿Mi abuelo? Pero mamá nunca». Ella dijo que sus padres eran maestros. «Tu madre, Isabel Díaz, era la hija favorita de Eduardo, una joven brillante destinada a grandes cosas, según él, pero cometió el error imperdonable de enamorarse de un joven botánico sin fortuna, tu padre. Eduardo se opuso tanto que Isabel renunció a su apellido y a su herencia por amor. Cortó todo contacto con la familia». Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Está diciendo que tienes tanto derecho a estar aquí como cualquiera de esos presumidos de allá afuera? La sangre de los Díaz corre por tus venas, aunque tu madre eligiera un camino diferente, y admiro profundamente que lo hiciera. Pero entonces, ¿por qué me cuenta esto ahora? Porque quiero que entiendas que las barreras que ves entre Ricardo y tú son ilusiones creadas por gente como Luciana. Mi nieto nunca había mirado a nadie como te mira a ti. Y créeme, no es porque seas la jardinera. Es porque eres Elena Flores, una mujer excepcional que ha traído vida de nuevo a esta casa y a su corazón». En ese momento, la puerta se abrió bruscamente. Era Ricardo, visiblemente aliviado al encontrarla. «Te he buscado por todas partes», dijo acercándose. «Pensé que te habías ido». Antes de que Elena pudiera responder, el celular de Ricardo sonó con insistencia. Su expresión cambió al ver la pantalla. «Es de la obra en Santa Fe», murmuró, contestando rápidamente. Su rostro palideció mientras escuchaba. «¿Un incendio? ¿Hay heridos? Voy para allá inmediatamente». Colgó mirando a Elena con desesperación. «Tengo que irme. Hubo un incendio en uno de mis proyectos de construcción. Hay trabajadores atrapados». «Ve», respondió ella con firmeza. «Es una emergencia». Ricardo dudó un segundo tomando sus manos. «Espérame, por favor. Hay tanto que quiero decirte. Volveré lo antes posible». Antes de que Elena pudiera asimilar lo que estaba ocurriendo, Ricardo había desaparecido, dejándola con Mercedes y un pasado familiar que acababa de descubrir. «Quédate con nosotros mientras él regresa», sugirió Mercedes con una sonrisa cálida. «Tu padre estará mejor aquí que en un hospital y podemos conocernos mejor. Después de todo, somos prácticamente familia». Y así, mientras la gala continuaba sin ellas, la anciana y la jardinera se quedaron en la biblioteca compartiendo historias de un pasado entrelazado que ninguna de las dos conocía completamente hasta esa noche. Durante los días siguientes a la gala, Villa Herrera experimentó una transformación que iba más allá de sus jardines. Con Ricardo ausente, atendiendo la crisis en su proyecto de construcción, la casa adquirió una calidez inusual gracias a la presencia de la familia Flores. Daniel Flores, el padre de Elena,
se instaló en la casa de huéspedes bajo el cuidado de un enfermero que Mercedes insistió en contratar. «Es mi regalo», dijo la anciana cuando Elena intentó protestar. «Me hace feliz tener más gente en esta casa tan grande». Las mañanas comenzaban con Mateo ayudando a Mercedes en su jardín personal antes de ir a la escuela. Por las tardes, Elena continuaba su trabajo en los jardines principales, mientras su padre, cada día más fuerte, se sentaba en el porche a observarla, intercambiando historias con Mercedes sobre plantas medicinales tradicionales. «Tu padre sabe más de botánica que muchos expertos que conozco», comentó Mercedes a Elena una tarde mientras compartían té en la cocina. «Fue su pasión lo que enamoró a mi madre», respondió Elena con una sonrisa nostálgica, aunque le costó su fortuna familiar. «Isabel tomó la decisión correcta», afirmó Mercedes. «El dinero va y viene, pero el amor verdadero, eso es lo que construye vidas felices». Elena no pudo evitar pensar en Ricardo, preguntándose si él compartiría esa filosofía. Las palabras crueles de Luciana seguían resonando en su mente, sembrando dudas. A menudo por las noches, Elena revisaba el álbum de fotos que Mercedes le había mostrado, descubriendo el rostro severo pero inteligente de un abuelo que nunca conoció. Entre las fotografías, Mercedes había encontrado algunas de Isabel Díaz en su juventud, elegante y radiante, con el mismo cabello rojizo de Elena. «Tiene sus ojos y su espíritu indómito», observó Mercedes. Una noche, mientras Elena contemplaba una foto particularmente reveladora de su madre, junto a Eduardo Díaz, Mercedes apareció con una caja pequeña y desgastada. «Encontré algo que deberías ver», dijo la anciana, sentándose junto a ella. Dentro había cartas antiguas, amarillentas por el tiempo. «Son cartas que tu abuelo escribió después de que tu madre se fuera. Nunca las envió». Con manos temblorosas, Elena leyó palabras de arrepentimiento, de un padre orgulloso que lamentaba su terquedad y que, con el tiempo, había llegado a admirar la valentía de su hija. La última carta, fechada poco antes de su muerte, mencionaba a una nieta que nunca conocería, pero para quien había establecido un fideicomiso educativo. «¿Un fideicomiso?», preguntó Elena confundida. «Tu abuelo era un hombre difícil pero justo. Dejó dinero para tu educación aunque tu madre nunca lo supo». «Por desgracia, el albacea no cumplió con su deber. Estoy investigando qué pasó con esos fondos». Elena se quedó sin palabras. Su vida podría haber sido completamente diferente si hubiera tenido acceso a esos recursos para su doctorado. Al quinto día, mientras Elena y Mateo cenaban con Mercedes en la terraza principal, escucharon el ruido de un auto llegando. Ricardo apareció, con aspecto exhausto, pero aliviado al verlos compartiendo la mesa, como si fuera lo más natural del mundo. «¡Ricardo!», exclamó Mercedes levantándose para abrazarlo. «¿Cómo salió todo?». «Difícil, pero lo logramos», respondió, sin poder apartar los ojos de Elena. «No hubo víctimas, gracias a Dios, solo daños materiales». Había algo diferente en la forma en que miraba la escena ante él. Su abuela, Elena y Mateo compartiendo cena y risas en su hogar. No era la perturbación que habría esperado sentir ante extraños ocupando su espacio privado, sino una sensación cálida de plenitud. «Te guardamos cena», dijo Elena con una sonrisa tímida. «Debes estar hambriento». Ricardo se unió a ellos, escuchando animadamente cómo Mateo había recibido una beca para estudiar arquitectura paisajista, cómo Daniel estaba mejorando notablemente y cómo Mercedes había redescubierto su pasión por la jardinería gracias a la familia Flores. Más tarde, cuando todos se habían retirado, Ricardo y Elena caminaron solos por el jardín nocturno. «Me gusta cómo se ve la casa con tu familia aquí», confesó él, deteniéndose junto a una fuente recién restaurada. «Tiene vida de nuevo». «Tu abuela ha sido maravillosa», respondió Elena. «Nos ha hecho sentir bienvenidos». «Porque lo son». Ricardo se acercó un paso más. «Elena, durante estos días no dejé de pensar en ti, en lo que quería decirte la noche de la gala». El momento fue interrumpido por la voz aguda de Luciana, que regresaba de un viaje relámpago a Monterrey. «Ricardo, al fin volviste», exclamó, acercándose con pasos acelerados. «Tenemos que hablar urgentemente. En privado»,
añadió lanzando una mirada despectiva a Elena. Luciana, estamos en medio de algo, comenzó Ricardo. Es sobre ella, insistió Luciana, y su pasado con los Mendoza. El rostro de Ricardo se tensó. Los Mendoza eran sus principales competidores en el sector inmobiliario, conocidos por sus tácticas despiadadas. Está bien, dijo Elena, repentinamente incómoda. Hablamos mañana. Antes de que Ricardo pudiera detenerla, Elena se alejó hacia la casa de huéspedes, dejándolo con Luciana y una sensación de oportunidad perdida. En la biblioteca, Luciana desplegó lo que llamaba evidencias, proporcionadas por Javier, quien aparentemente había investigado a Elena. Estaba comprometida con Carlos Mendoza hace 3 años, anunció triunfalmente. El hijo de tu mayor enemigo. ¿Coincidencia? No lo creo. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo. Carlos Mendoza, ¿estás segura? Completamente. Aquí están las fotos de su fiesta de compromiso. Luciana mostró imágenes de una Elena más joven junto a Carlos, hijo del empresario que había intentado sabotear varios proyectos de Ricardo. Obviamente está aquí para espiar o sabotear tu negocio, continuó Luciana. Probablemente por eso insistió tanto en rediseñar los jardines a su manera. ¿Qué mejor forma de acceder a tus documentos y reuniones privadas? Ricardo quería rechazar esas insinuaciones, pero la evidencia estaba allí, y Elena nunca había mencionado a los Mendoza. Déjame a solas, ordenó finalmente. Oh. Esa noche, Ricardo apenas durmió debatiendo entre su corazón, que confiaba en Elena, y las sospechas sembradas por Luciana. A la mañana siguiente, Ricardo encontró a Elena trabajando en el jardín de rosas, como si nada hubiera cambiado. Necesitamos hablar, dijo con voz tensa. Elena lo miró y supo inmediatamente que algo andaba mal. ¿Qué sucede? Carlos Mendoza, pronunció Ricardo observando su reacción. ¿Por qué nunca mencionaste que estuviste comprometida con él? El color abandonó el rostro de Elena. No era una pregunta que esperaba. Fue hace mucho tiempo, respondió lentamente. ¿Qué tiene que ver con nuestro trabajo aquí? Los Mendoza han intentado sabotear mis proyectos durante años. El fuego en Santa Fe probablemente fue provocado por ellos, y resulta que mi jardinera estuvo a punto de casarse con el hijo de mi mayor competidor. ¿Cómo esperas que no vea la conexión? ¿Conexión? Elena lo miró incrédula. ¿Crees que estoy espiándote, saboteándote? No sé qué creer, replicó Ricardo pasándose la mano por el pelo con frustración. Solo sé que me ocultaste algo importante. No te oculté nada, respondió Elena, la indignación superando la sorpresa inicial. No sabía que los Mendoza eran tus rivales cuando acepté este trabajo. Y mi relación con Carlos terminó porque descubrí que me engañaba y mentía sobre todo. Fue la peor época de mi vida. ¿Esperas que crea que es pura casualidad? Espero que confíes en mí, dijo Elena con voz temblorosa. Pero veo que pedir confianza a alguien como tú es demasiado. ¿Alguien como yo? Alguien que, a pesar de todo lo que hemos compartido, sigue viendo el mundo dividido entre los que tienen dinero y los que no. Tal vez Luciana tenía razón en la gala. Solo soy un pasatiempo para ti, algo exótico y diferente antes de volver a tu mundo real. El golpe fue certero. Ricardo retrocedió como si lo hubiera abofeteado. Terminaré el proyecto como acordamos, continuó Elena con frialdad profesional. Pero creo que es mejor que mi familia y yo volvamos a casa esta semana. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Ricardo solo con sus dudas y un jardín de rosas que, de repente, parecía haber perdido su fragancia. Las semanas siguientes fueron una tortura para ambos. Elena seguía trabajando en los jardines con profesionalismo glacial, mientras Ricardo la observaba desde lejos, dividido entre el orgullo y el arrepentimiento. La alegría que había invadido Villa Herrera se esfumó, reemplazada por un silencio incómodo. Mercedes intentó mediar, pero ambos eran demasiado tercos para ceder. «Están desperdiciando tiempo valioso con este juego del orgullo herido», regañó a su nieto una tarde. «La vida es demasiado corta para esto, Ricardo». «Ella me ocultó cosas importantes, abuela», insistió él, aunque cada día le costaba más recordar por qué eso importaba tanto. «Y tú elegiste creer lo peor de ella»,
A pesar de todo lo que han compartido, respondió Mercedes. El verdadero valor de una persona se mide por cómo trata a quienes ama cuando tiene dudas, no cuando todo es perfecto. Mateo, por su parte, mantenía una lealtad dividida. Seguía trabajando con Mercedes en su jardín personal, pero evitaba a Ricardo. «Dale tiempo», aconsejó Mercedes al muchacho. «Los hombres Herrera son lentos para reconocer sus errores, pero cuando lo hacen, lo compensan con creces». El último día del proyecto se acercaba. Elena había dejado lo mejor para el final. Un jardín central de rosas especiales que había cultivado personalmente. Una variedad única que combinaba resistencia y belleza, perfecta para el clima local. Había pasado meses desarrollándola en pequeños invernaderos improvisados. Esa mañana, mientras plantaba el último ejemplar, recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado del teléfono la dejó helada. «Elena, querida, ¿cuánto tiempo?», saludó Carlos Mendoza con su característica arrogancia. «Me enteré que estás trabajando para Ricardo Herrera. Qué interesante coincidencia». «No es coincidencia, Carlos, es trabajo», respondió ella secamente. «¿Qué quieres?» «Verte, por supuesto. Estoy en la entrada de la propiedad. Los guardias no me dejan pasar sin autorización». Elena cerró los ojos, maldiciendo internamente su mala suerte. Lo último que necesitaba era que Carlos apareciera y confirmara las sospechas de Ricardo. «Espera ahí», dijo finalmente. «Iré a verte». En la entrada, Carlos la esperaba apoyado en su deportivo último modelo, con la sonrisa calculadora que Elena había aprendido a detestar. «Te ves espectacular», dijo él evaluándola de arriba a abajo. «El trabajo manual te sienta bien». «¿Qué quieres realmente, Carlos?», cortó Elena cruzando los brazos. «Directo al punto, como siempre», sonrió él. «Necesito tu ayuda. Sé que tienes acceso a información sobre los próximos proyectos de Herrera. Podría compensarte generosamente por algunos detalles». Elena lo miró incrédula. «Me estás pidiendo que espíe para ti». «Lo llamaría compartir información estratégica. Un ganar-ganar. Tú recibes dinero que obviamente necesitas, y nosotros nivelamos el campo de juego». «¿Cómo nivelaron el campo de juego con el incendio en Santa Fe?», preguntó Elena, conectando finalmente los puntos. La sonrisa de Carlos flaqueó. «No sé de qué hablas». «Lárgate, Carlos», respondió Elena con desprecio. «No traicionaría a Ricardo ni por todo tu dinero. Él vale más como persona de lo que tú jamás serás». «¿Defiendes a Herrera? Después de cómo te ha tratado». Carlos soltó una risa cruel. «Oh, no me mires así. Tengo contactos en Villa Herrera. Sé que te acusó de ser mi espía y te humilló. Eso es entre él y yo, pero al menos Ricardo tiene principios, algo que tú nunca entenderías». Carlos cambió su expresión por una de furia apenas contenida. «Siempre fuiste una tonta idealista. Podrías haber tenido todo conmigo». «¿Todo? Como las otras 3 mujeres con las que me engañabas». Elena negó con la cabeza. «Ya perdí demasiado tiempo contigo. No perderé ni un segundo más». «Te arrepentirás de esto», amenazó Carlos mientras ella se daba la vuelta. «El único arrepentimiento que tengo es haberte conocido», respondió Elena sin mirar atrás. Desde la distancia, Ricardo había observado todo el encuentro. No podía escuchar las palabras, pero la postura defensiva de Elena y su evidente desprecio hacia Carlos eran innegables. Algo dentro de él se quebró al ver la fiereza con que ella se enfrentaba a su ex prometido. Cuando Carlos se marchó furioso y Elena comenzó a caminar de regreso, Ricardo salió a su encuentro. «Elena», llamó con voz ronca. Ella se detuvo, sorprendida de verlo allí. «Ricardo, ¿cuánto tiempo llevas ahí?» «Lo suficiente», respondió. Quería disculparme, pero no encontraba las palabras correctas, y entonces vi a Carlos acercarse y... «Vino a pedirme que te espiara», interrumpió Elena con franqueza. «Igual que intentó sobornar a uno de tus capataces para provocar el incendio». Ricardo palideció. «¿Te dijo eso?» «No directamente, pero lo descubrí por su reacción. Los Mendoza siempre han jugado sucio. Por eso terminé mi relación con Carlos hace años». Antes de que Ricardo pudiera responder, vieron aproximarse a Mercedes, Daniel y Mateo. El padre de Elena parecía inusualmente animado. «¡Mijita!», exclamó Daniel.
Doña Mercedes encontró algo extraordinario. Mercedes sostenía un folder antiguo. Cartas, documentos, pruebas, explicó la anciana. El padre de Ricardo y el tuyo, Daniel, nunca fueron enemigos como creíamos. Todo lo contrario. Con manos temblorosas, Mercedes mostró documentos que probaban cómo el padre de Ricardo, Alfonso Herrera, había defendido a Daniel Flores de un intento de estafa por parte de los Mendoza años atrás. También había cartas donde Eduardo Díaz, el abuelo de Elena, reconocía su error al rechazar a Daniel y establecía un fideicomiso educativo para su nieta. Alfonso ayudó a Eduardo a crear ese fondo para ti, explicó Mercedes a Elena. Pero Carlos Mendoza Sr., quien era el albacea designado, malversó el dinero. El padre de Ricardo estaba recopilando pruebas contra él cuando ocurrió el accidente. Por eso los Mendoza han intentado sabotear tus proyectos todos estos años, concluyó Daniel, mirando a Ricardo. Temían que eventualmente descubrieras lo que habían hecho. Ricardo estaba atónito. Mi padre nunca me contó nada de esto. Quería protegerte, respondió Mercedes suavemente, y esperaba resolverlo antes de involucrarte. Después vino el accidente, y todo quedó sin resolver. Elena y Ricardo se miraron, asimilando esta revelación que cambiaba todo. Las supuestas rivalidades, los secretos, las sospechas. Todo había sido producto de malentendidos y manipulaciones externas. No lo sabía, susurró Ricardo. Elena, yo... Daniel puso una mano en el hombro de su hija. Creo que ustedes necesitan hablar a solas. Mercedes me prometió una partida de ajedrez, ¿verdad, señora? Absolutamente, respondió la anciana con un guiño. Y Mateo nos ayudará. Cuando los tres se alejaron, Ricardo y Elena quedaron frente a frente en el jardín que ella había creado con tanto amor. Te debo una disculpa, comenzó Ricardo con voz cargada de emoción. Te juzgué sin darte la oportunidad de explicar. Dejé que las insinuaciones de Luciana nublaran mi juicio. Yo también debí contarte sobre Carlos, admitió Elena, pero era un capítulo doloroso que intentaba olvidar. Ricardo tomó sus manos suavemente. ¿Podrás perdonarme? Ya lo hice, respondió ella con una pequeña sonrisa. Creo que ambos teníamos miedo de confiar plenamente. Ricardo miró alrededor, al jardín floreciente que antes había sido tierra abandonada. Sabes, he aprendido algo importante observándote trabajar estos meses. Veo cómo cuidas cada planta, cómo confías en que crecerá aunque tarde tiempo en dar frutos, cómo ves potencial donde otros ven solo tierra seca. Se arrodilló junto a la última rosa que ella había plantado, tocando su tierra húmeda. Me enseñaste que la vida puede renacer incluso de las cenizas, y me di cuenta de que me estaba enamorando de ti un poco más cada día. Elena contuvo el aliento, sus ojos brillantes de emoción. Te amo, Elena Flores, continuó él mirándola desde el suelo como si fuera lo más precioso del mundo. No por tu apellido olvidado o tu talento excepcional, sino por tu corazón, por cómo haces florecer todo lo que tocas, incluyéndome a mí. Te amo desde aquel atardecer en que susurraste, «Qué hermosa», pensando que no te escuchaba, confesó ella, con lágrimas recorriendo sus mejillas. Y cada día desde entonces, a pesar de mis miedos, a pesar de nuestras diferencias. El sol poniente bañaba el jardín con luz dorada, mientras Ricardo se levantaba y tomaba su rostro entre sus manos. ¿Crees que podamos intentarlo? Una jardinera y un millonario construyendo algo juntos. Creo que ya lo estamos haciendo, respondió ella, señalando el paraíso floreciente a su alrededor. Solo necesitamos seguir cuidándolo cada día. Cuando sus labios se encontraron finalmente, las últimas barreras entre ellos se disolvieron como la niebla ante el sol, y en ese jardín que habían creado juntos, con el aroma de rosas recién plantadas rodeándolos, sellaron una promesa que había comenzado con una simple frase susurrada al atardecer. ¡Qué hermosa! Un año había pasado desde aquel atardecer en el jardín de rosas. Villa Herrera, antes un lugar sombrío marcado por el luto, resplandecía con vida y color. Los jardines diseñados por Elena se habían convertido en una atracción local, apareciendo en revistas de arquitectura y paisajismo como ejemplo de restauración sustentable.
El sol de primavera brillaba sobre los invitados que se reunían en el jardín central. Arcos de flores silvestres y rosas especiales, la variedad Helena, como Ricardo había insistido en nombrarla, formaban un pasillo natural hacia una glorieta cubierta de enredaderas florecidas. «Estás temblando», observó Mateo, ajustando la corbata de su traje nuevo. A sus 18 años recién cumplidos, se veía mayor y más seguro de sí mismo, especialmente desde que había comenzado sus estudios de arquitectura paisajista con la beca completa que Mercedes había logrado recuperar del fideicomiso de Eduardo Díaz. «Tengo derecho a estar nerviosa», respondió Helena alisando su vestido de novia. Un diseño sencillo pero elegante en color marfil con pequeños detalles florales bordados en verde. «¿Después de todo lo que han pasado?». Mateo sonrió. «Esto es solo formalizar lo que todos sabemos desde hace meses». Daniel Flores se acercó, apoyado ligeramente en un bastón, pero con aspecto saludable y radiante de orgullo. «Mi niña», susurró, conteniendo la emoción, «tu madre estaría tan feliz hoy». «Ella está aquí», respondió Helena, tocando el collar de plata que había pertenecido a Isabel. «En cada flor, en cada planta que hemos cultivado». La música comenzó a sonar, señalando que era el momento. Daniel ofreció su brazo a su hija, mientras Mateo tomaba su lugar como padrino. Al otro lado del pasillo floral, Ricardo esperaba junto al ministro, con una mezcla de nerviosismo y felicidad absoluta. Jamás imaginó que la decisión de contratar a una jardinera para restaurar el legado de su madre lo llevaría a encontrar su propio camino hacia la felicidad. Junto a él, como testigo, estaba Javier, quien había sido fundamental para desenmascarar las actividades ilícitas de los Mendoza. Gracias a la documentación encontrada por Mercedes, se había iniciado un proceso legal que finalmente había puesto fin a años de competencia desleal. «¿Nervioso, primo?», susurró Javier con una sonrisa. «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida», respondió Ricardo, sin apartar la vista del inicio del pasillo donde pronto aparecería Helena. Entre los invitados, Luciana observaba todo con expresión compleja. Tras descubrir la verdad sobre su propio padre, quien había estado involucrado con los Mendoza en el desvío de fondos, había pasado por un periodo de reflexión. No se había convertido milagrosamente en amiga de Helena, pero había aprendido a respetarla y poco a poco a entender por qué su hermanastro la había elegido. El murmullo de la audiencia se silenció cuando Helena apareció del brazo de su padre. Ricardo contuvo el aliento. Con su cabello rojizo adornado con flores silvestres y ese vestido que parecía parte del jardín mismo, lucía exactamente como la había imaginado aquel primer día. Una fuerza de la naturaleza con forma de mujer. Mercedes, sentada en primera fila con un elegante vestido azul, se secó discretamente una lágrima. Ver a su nieto radiante de felicidad era el mejor regalo que podía recibir en sus años dorados. La ceremonia transcurrió como un sueño. Cuando llegó el momento de los votos, Ricardo tomó las manos de Helena entre las suyas. «Helena, cuando te contraté, esperaba que trajeras vida a este jardín. Nunca imaginé que traerías vida a mi corazón. Me enseñaste que incluso lo que parece perdido puede florecer con el cuidado adecuado. Prometo cuidar nuestro amor cada día, como tú cuidas cada planta, con paciencia, dedicación y la certeza de que lo mejor siempre está por venir». Helena, con ojos brillantes, respondió: «Ricardo, llegué aquí buscando solo un trabajo, pero encontré un hogar. Un lugar donde mis raíces podían crecer profundas y fuertes. Prometo estar a tu lado en todas las estaciones, en la abundancia de la primavera, en el calor del verano, en los cambios del otoño y en el descanso del invierno. Porque lo que construimos juntos es más hermoso que cualquier jardín». Cuando el ministro los declaró marido y mujer, y sus labios se encontraron en un beso que sellaba su compromiso, los invitados estallaron en aplausos. Pero para ellos, el mundo se había reducido a ese momento perfecto, a ese jardín que habían creado juntos. La recepción se celebró bajo las estrellas, con luces suaves iluminando los senderos y mesas dispuestas estratégicamente entre fuentes y parterres floridos.
Jardines Herrera Flores, el negocio conjunto que habían fundado, presentaba así su obra maestra, la completa restauración de Villa Herrera. Ya no era solo una mansión opulenta, sino un espacio vivo donde se impartían talleres de jardinería sustentable para niños de escuelas públicas, se investigaban especies nativas en peligro de extinción y se demostraba que la belleza y la ecología podían ir de la mano. Daniel conversaba animadamente con Mercedes sobre sus planes de escribir juntos un libro sobre plantas medicinales tradicionales, mientras Mateo explicaba sus diseños innovadores a inversores potenciales. La familia que habían formado iba mucho más allá de los lazos de sangre. Cuando llegó el momento del primer baile, Ricardo condujo a Elena hasta la pista improvisada en el centro del jardín. Mientras se movían al ritmo de una canción que hablaba de comienzos inesperados, él se inclinó para susurrarle al oído: «¡Qué hermosa!». Elena sonrió completando la frase que había comenzado todo. «¿La noche? ¿Las flores? ¿O yo?». Ricardo besó suavemente su frente. «Todo. Tú, nosotros, esta vida que estamos cultivando juntos». Mientras bailaban bajo la luz de la luna, rodeados por el jardín que habían creado con amor y esfuerzo compartido, ambos sabían que habían encontrado algo excepcional. Como las plantas más resistentes, su amor había sobrevivido a la desconfianza, los malentendidos y los prejuicios, y ahora florecía más fuerte que nunca. Y así, en Villa Herrera, donde una vez un millonario contrató a una jardinera para su mansión, y al verla trabajar se enamoró perdidamente de ella, comenzaba una nueva historia. Una en la que las diferencias de clase y origen se desvanecían ante la verdad más simple y poderosa, que el amor, como los jardines más hermosos, no distingue entre tierra rica o pobre. Solo requiere cuidado diario, paciencia infinita, y la certeza de que incluso en los suelos más áridos, la vida encuentra siempre su camino para florecer.